el objetivo de la práctica de hoy. Desarrollar la capacidad de observación tanto de fenómenos físicos y químicos. Aprender a diferenciar tantos cambios físicos y cambios químicos de la materia. Desarrollar la intuición, herramienta indispensable en la experimentación. Determinar experimentalmente el cambio físico-químico que le ocurre a las sustancias al entrar en contacto entre sí o al ser expuesto a una fuente de energía. Bien, el marco teórico indicamos lo que es cambios físicos. Cuando este cambia, ocurre la estructura de la sustancia no se altera, ¿no? Por ejemplo, cuando el hielo se funde, o sea, aumentamos una cantidad de calor, se forma agua líquida, y si seguimos aumentando esta cantidad de calor en forma de energía, esta se evapora, ¿no? Y forma agua gaseosa. Pero la sustancia conserva todas sus propiedades. Así estemos en hielo, ¿no? La estructura va a ser H2O. En líquido, igualmente, el agua va a tener la misma composición. Y en el vapor también, ¿no? No hay algún tipo de alteración con relación a su estructura. Bien, ahora, cuando vemos lo que es cambios químicos, el cambio químico se parte de sustancias llamadas reactivos, que tienen un conjunto de propiedades muy diferentes a las que los productos que resultan finalmente. Y vamos a tener acá cambios físicos y químicos, ¿no? Tenemos la piedra caliza, carbonato de calcio. A ver, si lo machacamos, ¿no? O sea que solamente disminuye, pero sigue siendo piedra caliza, ¿no? Ahora, el producto químico cambia ya en estas condiciones cuando aumentamos una cantidad de energía en forma de calor. Entonces, va a haber que se va a producir óxido de calcio y un dióxido de carbono, ¿no? Como esto ya sería un cambio químico. Antes de la parte experimental, vamos a ver este video que nos enfoca un poco más con relación a esta parte teórica, ¿no? Ya, un ratito. Como sabemos, los materiales están formados por materia. Entonces, los cambios que ocurren en los materiales... Bienvenidos al video tutorial de química. En este tercer video veremos los cambios físicos y químicos de los materiales. La materia cambia constantemente
Y como sabemos, los materiales están formados por materia. Entonces, los cambios que ocurren en los materiales son cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos suceden cuando un material cambia su apariencia pero no su composición. Algunos ejemplos de estos cambios físicos son cambios de estado, paso de sólido a líquido o gas y viceversa. Un ejemplo, el hielo a derretirse, cambia su forma y volumen, pero sigue siendo agua, entonces conserva su naturaleza. Dilatación. Aumento de volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de su temperatura. Cuando el sol da directo en una puerta, esta se dilata y cuesta más trabajo abrirla o cerrarla. Mezcla. La mezcla de sustancias sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Por ejemplo, cuando hacemos una sopa, pareciera que la sal desaparece, pero sigue estando allí, porque al probarlo lo sentimos. Fragmentación. Es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. La ausencia de agua en el suelo provoca fractura debido a su resequedad, pero no cambia su composición. Movimiento. Cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio. Aunque un niño cambie de lugar en lugar cuando juega fútbol, él sigue siendo el mismo. Cambio de forma. Cuando los materiales se recortan, se estiran, se rayan, ocurre un cambio físico, pero no un cambio en su estructura. Cambios químicos. A partir de una porción del material llamada reactivo, se obtiene un material distinto llamado producto, por medio de una reacción química. En pocas palabras, los materiales se transforman en otros diferentes. Algunos ejemplos de estos cambios químicos son oxidación. Se produce cuando una sustancia se transforma en otra al combinarse con el oxígeno. Un clavo que comienza a cambiar de color y textura se debe a la presencia de oxígeno. Combustión. Es un tipo especial de oxidación que se da de forma muy rápida y donde la sustancia combustible, al combinarse con el oxígeno, libera gran cantidad de calor. Cuando quemas un papel, el aporte de energía lo proporciona la llama y esta reacciona en presencia del aire, el cual contiene oxígeno. Fermentación. Es un proceso natural que se da a partir de una acción de diferentes bacterias y microorganismos. Sus componentes reaccionan generando nuevas sustancias. Ocurre en algunos alimentos, tales como la elaboración de pan, en la elaboración de bebidas alcohólicas y en la elaboración de yogur. Putrefacción. Descomposición de una materia o una sustancia por la acción de diversos factores y de determinados microorganismos. Se produce cuando se descompone la fruta, la carne, la leche, etc. Para concluir, veremos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Cambio físico. Los materiales no cambian su naturaleza interna, solo la forma inicial. Inicia un reactivo y termina ese mismo reactivo. Cambio químico. Los materiales iniciales se transforman en otros muy diferentes tras la reacción química. Es decir, inicia un reactivo, sufre una transformación y termina como un producto. Muy bien, creo que sí. Se escuchó, ¿no? Sí, profesor. Bien. Bueno, ya con este concepto vamos a tratar de enfocarnos con relación a la parte experimental. Y posteriormente también tengo un simulador en el cual vamos a desarrollarlo, ¿ya? Bien, entonces tenemos determinación de los cambios químicos. Una cocinilla, vaso precipitado de 100 y 200 mililitros, una luna de reloj, un matraz y un gel agitador. Dentro de los materiales, el cloruro de sodio, agua destilada, yodo, nitrato de plata.
Experimento número 1 nos indica calentamiento del agua. En un vaso precipitado de 100 mililitros echamos agua destilada en la mitad del vaso y después lo tapamos con la luna reloj y lo colocamos en la cocinilla, ¿no? Y lo pusimos a hervir. Esperamos que se evapore el agua, donde se va a condensar y formarse en gotas de agua. El experimento número 2, calentamiento del yodo. Cogemos entre 5 a 10 pellets de yodo y lo colocamos en un vaso precipitado de 250 mililitros, limpio y seco. En un matraz echamos agua hasta la mitad y lo colocamos encima del vaso precipitado. Por último, lo colocamos en la cocinilla. El experimento número 3. Disolución del cloruro de sodio. En un vaso precipitado de 100 mililitros echamos aproximadamente 30 mililitros de agua y agregamos cloruro de sodio y lo agitamos hasta que se disuelva. Luego lo colocamos en la cocinilla para que se evapore y se vuelva a su estado normal. El experimento número 4, reacción entre disolución de sales iónicas. En dos vasos de precipitado de 100 mililitros echamos 30 mililitros de agua y en uno le echamos el cloruro de sodio y en el otro el nitrato de plata. Lo agitamos y esperamos hasta que esté bien disuelto. Después de la muestra de nitrato de plata lo echamos en un vaso de cloruro de sodio poco a poco. Bien, entonces, toda esta parte del desarrollo experimental era para que ustedes lo observen en laboratorio. A ver, ¿qué nos indican las conclusiones? Los cambios físicos implican un cambio de forma o de estado. Los cambios químicos conllevan la transformación de sustancias en otras sustancias diferentes a las iniciales. Se dice que los cambios físicos, siempre que no cambian la naturaleza, dan las sustancias y en todo cambio químico se desprende o necesitas de energía. Entonces, bueno, vamos a realizar en forma teórica, de acuerdo al desarrollo y conclusiones que cada grupo considere, pero también dentro del fundamento teórico, ¿no? A ver, en el experimento 4, ¿qué es lo que ustedes esperan observar? ¿Ya? Y eso lo pone. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A ver, dentro de estas 4 experimentos que hemos desarrollado, la disolución de cloruro de sodio. Bueno, podemos valernos de las imágenes, que es lo único que tenemos. ¿Ya? Y por acá, calentamiento del yodo, ¿no? Entonces, empezamos con el experimento número 1, calentamiento del agua, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? ¿No? Que al ponerlo en la cocinilla, después de un tiempo, que la temperatura llegue al punto de evaporación, entonces se va a observar la presencia de vapor, ¿ya? Y eso lo van considerando dentro del desarrollo. ¿Ya? Son 4 puntos que desarrollar. Ahora bien, esto por una parte, ¿no? Ahora vamos a desarrollar lo que es el simulador. A ver, ¿se entendió bien lo que se necesita dentro del desarrollo de esta parte? Sí, y además las observaciones, ¿no? Fundamental, ¿no?
¿ya? Fundamental. Por decir, acá ponemos el agua, ¿no? Claro, es un cambio físico, ¿no? Pero lo fundamentamos en el sentido que, ¿qué es lo que esperamos observar? Claro que esto, lógicamente, ha debido de hacerse en el laboratorio, pero lo estamos haciendo de manera teórica, al menos considerando ya la parte básica, ¿ya? Y con los conocimientos que tenemos, ya para fundamentarlo, ¿no? Bien, ahora, ¿quedó claro? A ver, ya, muy bien, entonces, ahora vamos a desarrollar el simulador, que también es parte del desarrollo, en el cual también lo vamos a realizar de manera intuitiva, ¿ya? Pero es un poco más práctico. A ver, voy a poner el link en el chat ya para que puedan ingresar. Muy bien. Ah, gracias. A ver, vamos a entrar. Ahí he puesto el link. Bien, a ver, traten de ingresar. A ver, me indican si pueden ingresar. Sí se puede, profesor. Muy bien, entonces, vamos a desarrollar este simulador, cual nos indica reacción química. Tengo dos condiciones, reacción química a nivel molecular y por acá causa, efectos y cómo identificar las reacciones químicas. Bien, en el primer punto, con esta actividad se verá qué ocurre en una reacción química, primero a nivel macroscópico y después a nivel molecular. Bien, a ver, entramos por acá.
Bien, acá tengo una imagen. Ahora vamos a poner el video. Vamos a comenzar. Entonces, sales, por favor. En este matrace, pues, lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de zinc, ¿sí? De zinc en polvo. Estamos haciendo medir exactamente las cantidades. Y le voy a agregar un poco de ácido clorhídrico concentrado. Observan que en el momento en que agrego, se empieza a desprender un gas. Aquí lo pongo y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a meter a la botella y lo que va a ocurrir es que va a desalojar el agua. Ese gas no es soluble en agua, es hidrógeno que se está metiendo, no es soluble en agua y vamos a llegar hasta las dos terceras partes de la botella. Lo sacamos ahí. Podemos llenar otra botella porque aquí tenemos otra botella y como todavía se está produciendo el ácido, el hidrógeno, lo vamos a llenar hasta igual hasta las dos terceras partes. Muy bien. Ahora vamos a producir oxígeno y el oxígeno lo vamos a producir con agua oxigenada. Es agua oxigenada concentrada al 30%. Y para catalizar la reacción de descomposición del agua oxigenada, voy a usar óxido de manganeso 4, NO2. Ahí se está produciendo oxígeno. Ya está llena. Y lo que hacemos es que la tratamos. En esa botella ya lo que tenemos es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Tengo dos terceras partes de hidrógeno y una tercera parte de oxígeno, pero está mezclado todo entre sí. ¿Sí? No se alcanza. Entonces, aquí parece que tenemos una mezcla de hidrógeno y oxígeno, proporción 2 a 1, tal como se encuentra en el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Solo por precaución voy a envolver la botella. Y ahora le voy a pedir a Alex que cuando yo destape la botella, él acerque esa clava. Vamos a ver qué pasa. Esa es una muestra evidente de que ocurrió una reacción química, lo que se produjo es agua en estado gaseoso y desprende una gran cantidad de energía, como ven, luminosa. A ver, ¿se vio bien? ¿Se visualizó bien? A ver, Estaba entrecortado, vamos a profesor. repetirlo. Sí, sí, a ver, vamos a ver una vez más. A ver. Ya, muy bien, a ver. Sí. Entonces, Alex, por favor, si lo detienes. En este atrás, en medio, lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de zinc, ¿sí? De zinc en polvo. Lo estamos haciendo sin medir exactamente las cantidades. Y le voy a agregar un poco de ácido clorhídrico concentrado.
observa que en el momento en que agrego, se empieza a desprender un gas. Aquí lo pongo y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a meter a la botella y lo que va a ocurrir es que va a desalojar el agua, ese gas. No es soluble en agua, es hidrógeno lo que se está produciendo. No es soluble en agua y vamos a llegar hasta las 2/3 partes de la botella. Lo sacamos ahí. ¿Sí? Podemos llenar otra botella porque aquí tenemos otra botella y como todavía se está produciendo el hidrógeno, lo vamos a llenar hasta las 2/3 partes. Muy bien. Ahora vamos a producir oxígeno. El oxígeno lo vamos a producir con agua oxigenada. Es agua oxigenada muy concentrada, al 30%. Y para catalizar la reacción de descomposición del agua oxigenada, voy a usar óxido de manganeso 4, MnO2. Ahí se está produciendo oxígeno. Ya está llena. Y lo que hacemos es que la tapamos. En esta botella ya lo que tenemos es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Tengo 2/3 partes de hidrógeno y 1/3 parte de oxígeno, pero está mezclado todo entre sí. ¿Sí? No se alcanza. Entonces aquí acuérdense que tenemos una mezcla de hidrógeno y oxígeno en proporción 2:1, tal como se encuentra en el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Solo por precaución voy a envolver la botella. Y ahora le voy a mezclarle que en cuanto yo destape la botella, él acerque esa planta. Vamos a ver qué pasa. Esa es una muestra evidente de que ocurrió una reacción química, lo que se produjo es agua en estado gaseoso y desprende una gran cantidad de energía que luminosa. Muy bien, listo. Ya. Entonces, a ver, continuamos acá. Ahora, si no se visualizó muy bien, entonces ahí tienen el link y lo pueden visualizar, ¿no? Pueden ver en forma ya grupal para dar de repente algunas conclusiones que nos indiquen dentro del desarrollo del simulador, ¿no? A ver, ¿qué sustancia de la sustancia que mezclaron crees que contiene el hidrógeno que se produjo? ¿Ácido clorhídrico o sí? ¿No? A ver. Bueno, esto es para que lo desarrollen, ¿no? Ya, entonces hay 1, 2, 3, 5 preguntas. Entonces, Alex, por favor, si lo detienes. ¿Está En bien? este matraz Erlenmeyer lo que Entonces voy van a hacer contestando, es que voy a pone poner... revisar y continúa la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? Sí. Está bien, con captura, excelente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, profesor. Ajá, por grupo, ¿ah? Forma grupal, ¿ah? No es individual, forma grupal. Listo, muy bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Pasamos al siguiente. Profesor, ¿y la captura dónde lo ponemos? ¿En un Word o se lo enviamos al grupo? ¿No? Acá, pues, acá, en este de acá, acá. Para eso está la práctica calificada número 7, en la parte final. Ah, ya está bien. Acá. Aparte que, ¿no? Aparte que se realiza estos 4 experimentos, pones acá, ¿no? Desarrollo del simulador, ¿no? Después de conclusiones. Ajá, desarrollo del simulador. Listo, ¿no? Entonces, ponemos acá, ¿cómo?
Sí, sí, ahorita lo pongo. Sí, creo que no lo he subido, ya. ¿Y para cuándo mandaríamos este profesor? ¿Hoy día mismo? No, 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 no. Todavía no indicamos la presentación, ¿ya? Ahorita vamos a Te sales, por terminar con favor, si esto. lo detienes. Acá. En este matraz Serpentmeyer lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de zinc, ¿sí? De zinc en polvo. Lo estamos haciendo sin medir exactamente las cantidades. Y le voy a agregar un poco de ácido clorhídrico concentrado. Observan que en el momento en que agrego, se empieza a observar Listo, ¿no? Si le falta, muy bien. un poco de Segundo. ácido clorhídrico Ponemos por acá. concentrado. Observan que en el momento en que agrego, se empieza a desprender Momento un gas. 2. ¿Sí? Aquí lo pongo y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a meter a la botella y lo que va a ocurrir es que va a desalojar el agua. Ese Experimento gas 3. no es soluble en agua, es hidrógeno lo que se está Y por acá del experimento 4. metiendo. No es soluble en agua y vamos a llegar hasta las 2/3 partes de la botella. Lo sacamos ahí, ¿sí? Podemos llenar otra botella porque aquí tenemos otra botella y como todavía se está produciendo el ácido clorhídrico, el hidrógeno, lo vamos a llenar. Hasta Listo, igual, ya. hasta las 2/3 Ahora, partes. después, en base al desarrollo del simulado. Tenemos acá reacción química a nivel molecular, ¿no? Y listo, y ahí vas considerando las preguntas que vas desarrollando con la captura de pantalla, ¿no? Son 5 preguntas, 5 capturas de pantalla. Ahora, tenemos la parte número 2. Vamos nuevamente al simulador. Y entramos acá, lo que es causa, efectos y cómo identificar las reacciones químicas, ¿no? En esta sección se enterará cuándo ocurren las reacciones químicas, por qué suceden y cuáles fenómenos se derivan de ellos. Entramos acá. Nos indica, selecciona el experimento por el cual quieres comenzar. Tenemos 5 experimentos. Empezamos con el experimento número 1. Tenemos ácido clorhídrico, estado acuoso, más el zinc en estado sólido, a 25 grados centígrados y a ver, empezamos. Bien, estamos produciendo hidrógeno y el dicloruro de zinc, ¿no? Está cayendo acá el ácido clorhídrico, está aumentando la temperatura.
Acá estamos generando el hidrógeno. En el aumento de la temperatura, la reacción isotérmica, el aumento de hidrógeno por acá. Bien, bien. A ver, experimento número 2. También esta es de las mismas condiciones, hay que estar considerando acá la respuesta para seguir avanzando. Mm. Sí.
Bien, de la misma manera, ¿no? Observaciones. Y ahí vamos avanzando, ¿no? ¿Ya? Comenzamos desde el experimento número 1. Y continúo hasta acá, ¿no? Hay 4 preguntas. ¿Ya? Considera si pones revisar, ¿no? Ahí pasas a la siguiente pregunta. Igualmente, contesta las 4 preguntas, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con esto? A ver, me indican, ¿estamos en línea? Sí, ¿no? ¿Mm? Bien, entonces tenemos por acá dos tipos de análisis, ¿no? Con relación a la reacción química a nivel molecular y causa, efectos y cómo identificar las reacciones químicas. Sí, a ver, me indican, a ver. Ah, ya. ¿Quién puede poner la presentación, no? A ver, ¿estamos en línea? A ver, ¿estamos? Sí, sí, estamos en línea, ¿no? Sí, ya, listo. Profesor, buenas. No lo escuché bien. ¿Me pudiera repetir lo que dijo? Sí. Ah, estaba preguntando si hay alguna duda, consulta con el simulador. Tenemos que desarrollar dos etapas. Una sería reacción química a nivel molecular y la otra causa, efectos y cómo identificar las reacciones químicas. En cada una de ellas, con relación a los videos, hay que contestar una serie de preguntas. También, como ya indicaron, contestan captura de pantalla y lo suben en el informe, ¿no? Que hemos indicado acá. Desarrollo del simulador. La primera sería reacción química a nivel molecular, y la segunda es causa, efectos. Y cómo identificar las reacciones químicas, ¿no?
Ahora vamos a producir oxígeno. El oxígeno lo vamos a producir con agua oxigenada. Es agua oxigenada muy concentrada, al 30%, y para catalizar la reacción de 30% y producir oxígeno hasta las 2/3 partes. Muy bien. Ahora vamos a producir ya lo subí. oxígeno. El oxígeno lo vamos a producir con agua Está en oxigenada. la semana 11. Es agua oxigenada muy concentrada, al 30%, y para catalizar la reacción de descomposición del agua oxigenada voy a usar óxido de manganeso. Profesor, ¿hasta qué fecha podemos entregar el documento? A ver, delegado, delegada, a ver, fecha que consideran. 4. Óxido de manganeso 4. ¿Qué opinan mis compañeros en el chat? Si no opinan, yo pongo la fecha de una vez. Me están diciendo para viernes, profesor. ¿Viernes o sábado? Domingo, profesor. Domingo, A ver, delegada, profesor. delegada, a ver. Ya, profe, domingo. Domingo hasta las 12 de la noche. Ya. 21, ¿no? Sí, sí, claro. Después, es igual, ¿no? 22:00 es 21:23:59. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profesor, está Ahí se bien. está produciendo oxígeno. Mm. Ya está llena. Y lo que hace Claro, si es que lo terminan hoy día, lo pueden entregar hoy día, no en el transcurso de la semana. Pero la fecha límite es el domingo. ¿Listo? Ya. hacemos es que la tapamos con Viernes, esa sábado. botella. Lo que tenemos es una mezcla de hidrógeno y Ya pusimos domingo. hacemos es que la tapamos. También le dejo Ahí el se link. está produciendo oxígeno. A ver, Ya está llena. Y lo que hacemos es que la tapamos con En esa botella ya lo que copiar otra tenemos vez. es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Tengo 2/3 partes de hidrógeno y una tercera parte Listo. de oxígeno, pero está mezclado todo entre sí. ¿Sí? No se alcanza. Entonces aquí acuérdense que tenemos una mezcla de hidrógeno y oxígeno en proporción 2:1, tal como se encuentra en el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Solo por precaución voy a envolver la botella. Y ahora en proporción 2:1, tal como se encuentra en el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Solo por precaución voy a envolver la botella. Y ahora le voy a pedir a Alex que en cuanto yo destape la botella, él acerque esa flamita. Y vamos a ver qué pasa. Profe, ¿hay hora exacta del domingo, profesor? ¿O ¿Mm? hay hora exacta Sí, del domingo, domingo? 00:00. Ok, profesor. ¿Mm? Domingo 21, pero hemos puesto 22:00:00. Esa es una muestra evidente de que ocurrió una reacción química. Lo que se produjo es agua. Esa es una Listo, muestra entonces evidente. Esa es una ya muestra evidente de lo que realizan ocurrió en una forma reacción grupal, química. Lo que se produjo ya es agua. lo presentan Agua en también estado de gaseoso manera y grupal, desprende así como también una hemos gran indicado. cantidad de energía, como ven, luminosa. Bien, entonces, si no hay alguna duda, consulta. Yo destape la botella, él acerque esa Ahí quedamos, ¿ya? Vamos a ver. Profesor, Ok, profesor, muchas gracias. Sí. profesor, para demostrar que estamos trabajando en grupo, vamos a tomarle screenshot de nuevo, ¿no? El Meet, ¿no? Esa es una muestra evidente de que Estamos ocurrió trabajando una en reacción química. Lo que se ¿Cómo, produjo cómo, es agua. cómo? No te escuché. Agua en estado a gaseoso y de desprende. nuevo tenemos que tomarle screenshot al Meet, ¿no?
para que se demuestre que estamos trabajando en grupo, ¿no? No es necesario, no es necesario. Yo confío en ustedes en el sentido que si lo van a hacer de manera grupal, muy bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, no considero en esa parte, ¿no? Entonces, se reagrupan de forma grupal. Entonces, también, si los alumnos están trabajando, ponen ahí la relación. Si no trabajan, no lo consideran, pues, ¿no? En el informe, ¿no? En la relación de alumnos participantes. ¿Ya? Ya, profe. Ujú. ¿Ya? Está bien, no sé, si la delegada considera que hacemos de repente ese método, por mí no hay ningún Una problema, gran ¿no? cantidad de Sí, energía. profesor, está bien. Ujú. A ver, ¿qué está bien? ¿Lo hacemos por el método que dice Oblitas? ¿O está bien No, considerar lo que indica? de manera grupal está bien trabajarlo. Y poner si están trabajando los compañeros o no. Bien, entonces seguimos con el procedimiento normal, ¿ya? Como seguimos en la primera parte, igualito, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta, sugerencias? No, profesor, todo claro. Muy bien, entonces ya esperemos que el próximo ciclo sea ya de manera presencial, activando ya los laboratorios y que esta forma de enseñanza-aprendizaje sea lo adecuado, ¿no? Porque tenemos muchas limitaciones con relación a la enseñanza virtual, solo y únicamente con relación al laboratorio, ¿no? La parte experimental tiene que ser en un laboratorio, ¿no? Para poder desarrollarlo, experimentar, ver lo que sucede con estas reacciones químicas y más que todo en la manipulación en el cual ustedes deben de enfocarse en ese desarrollo. Muy bien, pero ya poco a poco se va restableciendo Sacamos todo ahí, esto. ¿sí? Entonces ya Podemos esperemos que rellenar el otra próximo botella ciclo porque aquí ya tenemos otra participemos botella un poco y todavía se más está produciendo en lo que es esta el ácido, formación de laboratorio. hidrógeno, lo vamos a llenar. Bien, Pero entonces, está mezclado todo entre sí, gracias. ¿O ¿sí? alguien tiene No se alguna alcanza. consulta, pregunta, sugerencia, reclamos? Entonces, me indican. Muy bien, entonces desarrollenlo de manera grupal, ya pongan al final, ¿no? Los alumnos que han participado. Y listo. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, cuídense y nos vemos. Gracias, profesor. Buenas Gracias, tardes. profesor. Hasta Ya, luego. profesor, buenas Gracias, tardes. profe. Profesor. Gracias, profesor.